Hola a todos, bienvenidos un día más a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien y listos para un nuevo chismecito del mundo del espectáculo turco que, como ya saben, nunca decepciona. Hoy vamos a hablar de un tema que ha estado rondando por internet y que involucra a dos nombres que ya conocemos muy bien, Can Yaman y Demet Özdemir. Y no solo ellos, porque hoy tenemos una invitada especial, la suegra de Can. Sí, has leído bien. Parece que hay un secreto guardado con respecto a los sentimientos de la suegra de Can hacia Demet, y créeme, querrás saberlo todo. Antes de que sigamos, quiero recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Subo contenido sobre novelas turcas, chismes de farándula y todo lo que nos encanta de este mundo. Así que no se lo pierdan. Ahora sí, vamos al grano. La historia de Can Yaman y Demet Özdemir es una que ha cautivado a muchos. Su química en la pantalla era innegable y durante la transmisión de Erkenci Pájaro Madrugador, los rumores sobre un romance fuera de cámaras eran constantes. Los fanáticos obviamente estaban obsesionados con la idea de que su amor traspasara la pantalla. Y aunque nunca confirmaron nada oficialmente, las miradas, los gestos y las entrevistas dejaban entrever que tal vez, solo tal vez, había algo más que una simple amistad y profesionalismo. Era una época dorada para los shippers, aquellos que fantaseaban con ver su amor hecho realidad. Cada interacción fuera del set era analizada al milímetro, buscando señales ocultas, miradas cómplices o comentarios ambiguos que confirmaran sus sospechas. La maquinaria de los rumores funcionaba a toda marcha, alimentada por la esperanza y la ilusión de ver a su pareja favorita unida también en la vida real. Los foros y las redes sociales ardían con debates interminables sobre la verdadera naturaleza de su relación, convirtiendo Erkenci en un fenómeno que trascendía la pantalla. Pero aquí es donde la historia se complica y se pone interesante. Can Yaman, como todos sabemos, ha tenido varias relaciones desde entonces. Y una de ellas fue bastante pública y comentada, y es la que lo llevó a conocer a su suegra. Esta es la madre de su expareja italiana, Diletta Leotta. Esa relación, aunque intensa, fue bastante corta y terminó de manera abrupta, dejando a muchos sorprendidos. Fue un torbellino mediático, una relación que parecía sacada de un cuento de hadas moderno, con dos personalidades fuertes y exitosas unidas por la pasión y la admiración mutua. Sin embargo, la intensidad y la velocidad con la que se desarrolló la relación también fueron su perdición. Las agendas apretadas, la distancia y las presiones mediáticas terminaron por desgastar el vínculo, llevando a una ruptura que dejó a muchos boquiabiertos. La separación fue un shock para el mundo del espectáculo, especialmente por la imagen de pareja perfecta que proyectaban. Los rumores sobre las razones de la ruptura no tardaron en surgir, desde diferencias irreconciliables hasta la intervención de terceros. Pero lo cierto es que la relación había llegado a su fin, dejando tras de sí un reguero de especulaciones y un vacío en el corazón de sus seguidores. Ahora, ¿qué tiene que ver la suegra de Can con Demet? Pues bien, aquí es donde entra en juego el secreto que les prometí. Según varias fuentes cercanas y algunos comentarios que se han filtrado en la prensa turca, parece que la suegra de Can, durante el tiempo que Can y Diletta estuvieron juntos, era fanática de Demet Özdemir. Sí, así como lo oyen. Aparentemente, la madre de Diletta admiraba mucho a Demet como actriz y como persona. Incluso se dice que veía a Erkenci y le encantaba la dinámica entre Can y Demet en la pantalla. Imagínense la escena, la suegra de Can, una mujer italiana sofisticada y elegante, sentada frente al televisor, completamente enganchada a una novela turca, y además fan de la ex compañera de su yerno. Es una situación surrealista que nos recuerda que incluso las personas más reservadas y discretas tienen sus propios gustos y preferencias, y que el poder de la televisión puede llegar a conquistar a cualquiera, sin importar su origen o condición social. Pero la cosa no se queda ahí. Al parecer, la suegra de Can, en algunas conversaciones informales, llegó a expresar que le hubiera gustado que Can estuviera con alguien como Demet. Imagínense la situación. Can Yaman saliendo con Diletta Leotta, y su suegra pensando que Demet sería una mejor opción para él. Drama total. Es como una telenovela dentro de una telenovela, una trama secundaria que añade aún más intriga y misterio a la historia principal. Las conversaciones informales, los comentarios al pasar, las miradas cómplices, todo contribuye a crear un ambiente de tensión y expectativa, donde los sentimientos ocultos y las preferencias personales se convierten en el centro de atención. La suegra de Can, sin proponérselo, se convierte en
una figura clave en este triángulo amoroso imaginario, una voz disidente que cuestiona las decisiones de su yerno y que añora un final feliz diferente para la historia. Obviamente esto nunca fue algo oficial ni público, y Diletta probablemente nunca supo de estos pensamientos de su madre. Pero la información ha salido a la luz gracias a fuentes cercanas a la familia y a algunos periodistas de espectáculos turcos que han investigado el tema. Los periodistas de espectáculos como sabuesos incansables han rastreado cada pista, cada rumor, cada comentario, hasta desenterrar esta sorprendente revelación. Las fuentes cercanas a la familia, con la discreción y el sigilo que las caracteriza, han ido filtrando información a cuentagotas, alimentando la curiosidad y la especulación de los medios. Y así, poco a poco, la verdad ha ido saliendo a la luz, revelando un secreto que permaneció oculto durante mucho tiempo, pero que ahora, gracias al trabajo de investigación y a la voracidad de la prensa, se ha convertido en el tema de conversación del momento. ¿Por qué la suegra de Can prefería a Demet? Bueno, hay varias teorías al respecto. Algunos dicen que la madre de Diletta veía en Demet una personalidad más auténtica y cercana a Can. Recordemos que Diletta Leotta es una figura pública muy conocida en Italia, una presentadora de televisión muy famosa y glamorosa. Quizás la suegra de Can pensaba que Demet, con su estilo más natural y sencillo, encajaría mejor con la personalidad de Can. La autenticidad y la sencillez, dos cualidades que a menudo se valoran en un mundo donde la imagen y la apariencia lo son todo. La suegra de Can, quizás, buscaba en Demet esa conexión genuina y espontánea que creía que faltaba en la relación de su yerno con Diletta. Una conexión que trascendiera la fama y el glamour, y que se basara en la honestidad, la confianza y el respeto mutuo. Otra teoría es que la suegra de Can, al ser fanática de Erkencikus, simplemente se dejó llevar por la magia de la pareja en la pantalla. La química entre Can y Demet era tan evidente que quizás, la madre de Diletta no podía evitar imaginarlos juntos en la vida real. La magia de la pantalla, esa ilusión que nos transporta a mundos imaginarios y nos hace creer en amores imposibles. La suegra de Can, como tantos otros espectadores, sucumbió a la fuerza de la química entre Can y Demet, proyectando sus deseos y fantasías en la pareja ficticia. La admiración por su talento, la conexión evidente, la complicidad en cada escena, todo contribuyó a crear una imagen idealizada de la relación, que trascendió la ficción y se instaló en el imaginario colectivo. Y aquí es donde la historia se pone aún más jugosa. Después de la ruptura de Can y Diletta, algunos medios turcos se atrevieron a preguntar a la suegra de Can sobre sus comentarios sobre Demet. Obviamente ella evitó dar una respuesta directa, pero su lenguaje corporal y algunas evasivas dejaron entrever que efectivamente admiraba mucho a Demet. El silencio puede decir más que 1000 palabras, y en este caso, la evasiva de la suegra de Can fue interpretada como una confirmación tácita de sus sentimientos. El lenguaje corporal, los gestos sutiles, la mirada huidiza, todo delató su admiración por Demet, revelando un secreto que había permanecido oculto durante mucho tiempo. La prensa turca, ávida de exclusivas, aprovechó la oportunidad para profundizar en el tema, buscando más detalles y testimonios que confirmaran la historia. ¿Pero qué significa todo esto? ¿Significa que Can y Demet estaban destinados a estar juntos? ¿Significa que la suegra de Can tenía una visión más clara de lo que él necesitaba? Bueno, eso ya son especulaciones. Lo que sí es cierto es que esta historia nos muestra lo compleja y fascinante que puede ser la vida de los famosos. Y cómo a veces las personas que menos esperamos pueden tener opiniones muy fuertes sobre nuestras relaciones. La vida de los famosos, un laberinto de emociones, relaciones y secretos. Una montaña rusa de fama, fortuna y escrutinio público. Y en medio de todo este caos, las opiniones de las personas que nos rodean pueden tener un peso significativo en nuestras decisiones y en nuestra percepción de la realidad. La suegra de Can, con su visión particular y sus preferencias personales, nos recuerda que incluso las personas más cercanas a nosotros pueden tener opiniones diferentes sobre nuestras relaciones, y que a veces es importante escuchar esas voces, aunque no siempre estemos de acuerdo con ellas. Además, esta historia nos recuerda el impacto que tuvo Erkencikus en el público. La serie fue un fenómeno mundial, y la química entre Can y Demet era tan poderosa que incluso logró influir en la opinión de la suegra de Can. Eso dice mucho sobre el talento y la conexión que ambos actores tenían en la pantalla. Erkencikus, un fenómeno cultural que trascendió fronteras y conquistó corazones en todo el mundo. La química entre Can y Demet, un imán irresistible que atrajo a millones de espectadores a la pantalla.
El éxito de la serie es una prueba irrefutable del poder de la televisión para crear ilusiones, generar emociones y conectar a las personas a través de historias que nos hacen soñar, reír y llorar. Y la influencia de la serie en la opinión de la suegra de Khan es un testimonio del impacto que tuvo en la vida de las personas, demostrando que la ficción puede, a veces, influir en la realidad. Por supuesto, esta es solo una pieza más del rompecabezas en la vida de Can Yaman y de Demet Özdemir. Ambos han seguido adelante con sus carreras y sus vidas personales. Demet se casó recientemente con el cantante Oğuzhan Koç, y Can ha estado enfocado en sus proyectos actorales, incluyendo su participación en la serie Sandokan. La vida sigue su curso, las historias evolucionan y los caminos se bifurcan. Can y Demet han tomado rumbos diferentes, pero la huella de su trabajo juntos permanece imborrable en la memoria de sus seguidores. Demet ha encontrado el amor en los brazos de Oğuzhan Koç, mientras que Can se dedica a nuevos desafíos actorales. Cada uno construye su propio destino, pero la historia de su química en la pantalla seguirá siendo un capítulo importante en sus vidas. Pero a pesar de todo, la historia de Can y Demet sigue siendo un tema recurrente entre los fanáticos de las novelas turcas. Y esta anécdota de la suegra de Can solo añade más leña al fuego. Es una prueba más de que el amor y la fama son dos ingredientes que, cuando se combinan, pueden crear historias realmente increíbles y sorprendentes. El amor y la fama, dos fuerzas poderosas que a menudo se entrelazan en el mundo del espectáculo. Una combinación explosiva que puede generar historias de éxito, pasión y drama. La historia de Can y Demet es un ejemplo de cómo el amor y la fama pueden influir en nuestras vidas, creando situaciones inesperadas y sorprendentes. Y la anécdota de la suegra de Can es una muestra más de que la vida de los famosos está llena de giros inesperados y secretos ocultos. Y hablando de Demet, no podemos olvidar mencionar su boda. Fue un evento muy comentado en la prensa turca y en las redes sociales. Demet lució radiante y feliz, y muchos fanáticos se alegraron de verla encontrar el amor. Por supuesto, también hubo algunos comentarios nostálgicos sobre su relación con Can, pero en general, la recepción fue muy positiva. La boda de Demet, un cuento de hadas moderno que cautivó a la prensa y a los fans. Un evento lleno de glamour, elegancia y romanticismo. Demet, radiante y feliz, encontró el amor en los brazos de Oğuzhan Koç, sellando su unión en una ceremonia inolvidable. Los fans, aunque nostálgicos por su relación con Can, celebraron su felicidad y le desearon lo mejor en su nueva etapa. La boda de Demet fue un evento que reunió a muchas celebridades turcas, y fue una oportunidad para ver a Demet brillar en todo su esplendor. Su vestido, la decoración, la música, todo fue cuidadosamente planeado para crear una noche inolvidable. Un despliegue de talento, creatividad y buen gusto. La boda de Demet fue un evento que reunió a lo más selecto de la farándula turca, una oportunidad para celebrar el amor y la amistad en un ambiente de alegría y celebración. El vestido de novia, una obra de arte que realzaba la belleza natural de Demet. La decoración, un festín para los sentidos que transportaba a los invitados a un mundo de ensueño. La música, la banda sonora perfecta para una noche inolvidable. Y ahora, volviendo a Can, él también ha estado muy ocupado con sus proyectos. Su papel en Sandokan es un gran desafío para él, ya que requiere un gran esfuerzo físico y una preparación exhaustiva. Can ha estado entrenando duro para estar en forma y para poder interpretar a este icónico personaje de la mejor manera posible. Can, un actor comprometido y apasionado por su trabajo. Un profesional que no teme a los desafíos y que se entrega por completo a cada uno de sus personajes. Su papel en Sandokan es una prueba de su ambición y su dedicación. Un proyecto que requiere una gran preparación física y emocional, y que lo ha llevado a entrenar arduamente para estar a la altura de las expectativas. Sandokan es una serie muy esperada por los fanáticos de Can Yaman, y él está muy emocionado de poder formar parte de este proyecto. La serie promete ser una gran producción, con escenas de acción espectaculares y una historia emocionante. Sandokan, una serie que promete ser un éxito rotundo. Una producción ambiciosa que cuenta con un gran presupuesto y un equipo de profesionales de primer nivel. Can Yaman en el papel protagónico se enfrenta a un gran desafío, pero su talento y su dedicación aseguran una interpretación memorable. Los fans esperan con ansias el estreno de la serie, que promete ser una experiencia visual y emocional inolvidable. Y mientras Can y Demet siguen sus caminos por separado, la historia de su química en la pantalla y el pequeño secreto de la suegra de Can seguirán siendo un tema de conversación entre los fanáticos.
Es una historia que nos recuerda que la vida de los famosos está llena de sorpresas y que, a veces, la realidad supera la ficción. La vida sigue su curso, las historias se entrelazan y los secretos salen a la luz. La historia de Khan y Demet, un capítulo inolvidable en la vida de sus fans. Y el pequeño secreto de la suegra de Khan, una anécdota curiosa que añade un toque de misterio y sorpresa a la historia. En resumen, hoy hemos hablado de un tema bastante curioso, la preferencia de la suegra de Khan Yaman por Demet Özdemir. Hemos explorado las posibles razones detrás de esta preferencia y cómo esta anécdota nos revela lo compleja que puede ser la vida de los famosos. También hemos recordado el impacto que tuvo Erkencikus en el público y cómo la química entre Khan y Demet sigue siendo un tema recurrente entre los fanáticos. Gracias a todos por ver este vídeo. Espero que les haya gustado y que se hayan entretenido con esta historia. No olviden dejar sus comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus opiniones y saber qué piensan sobre estos temas. ¿Creen que la suegra de Khan tenía razón? ¿Les gustaba la pareja Khan-Demet? Cuéntenme todo. Y antes de despedirme, quiero recordarles que le den like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Ayúdenme a seguir creciendo y a traerles más contenido interesante sobre el mundo de las novelas turcas. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.